¿Te has preguntado alguna vez si de verdad entiendes la esencia de tu existencia? ¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre la vida y la realidad estuviera basado en una ilusión? Hoy te invitamos a descubrir las enseñanzas milenarias del budismo que no solo te abrirán los ojos a una nueva perspectiva, sino que podrían cambiar la forma en que ves tu vida, tus relaciones, e incluso tu propio ser. Estas lecciones han trascendido el tiempo por una razón, y ahora, es tu turno de explorarlas. Bienvenido al comienzo de un viaje transformador. Capítulo 1. La interdependencia de todos los seres. Imagina por un momento que todo lo que haces, cada decisión que tomas, está conectado de alguna forma con las personas a tu alrededor. No solo con tus seres queridos, sino con extraños, con la naturaleza, e incluso con el mundo entero. Este es el concepto de la interdependencia, una enseñanza central del budismo. Desde el momento en que te levantas por la mañana, ya estás interactuando con el mundo. El agua que usas para lavarte la cara proviene de una fuente, que alguien más se encargó de procesar para que llegue limpia a tu hogar. El desayuno que preparas fue cultivado y transportado por otras personas, y si te detienes a pensar, puedes notar que incluso el aire que respiras es el resultado de un delicado equilibrio en el ecosistema, donde las plantas y los árboles juegan un papel fundamental. Así es como, sin darnos cuenta, nuestras vidas están constantemente influenciadas por otros seres y fuerzas que tal vez no vemos, pero que están presentes en cada momento. La interdependencia nos enseña que todo está conectado. No somos seres aislados, funcionando de manera independiente. Vivimos en una red, donde cada acción que tomamos, ya sea grande o pequeña, tiene un impacto en el conjunto. Por eso, esta enseñanza budista nos invita a ser más conscientes de lo que hacemos, de cómo actuamos, y a preguntarnos, ¿qué efecto tiene lo que estoy haciendo en los demás? A veces, puede parecer que nuestras decisiones no tienen importancia. Un mal gesto, una palabra que soltamos sin pensar, o incluso algo tan sencillo como tirar basura en la calle puede parecer trivial. Pero cuando entendemos la interdependencia, comprendemos que incluso esas pequeñas acciones tienen repercusiones. Piensa en el efecto mariposa, donde un pequeño cambio en un lugar puede provocar una gran transformación en otro. De la misma manera, nuestros actos, pensamientos y palabras son como piedras que lanzamos a un estanque. Las ondas se expanden, y eventualmente llegan a las orillas, afectando a todo lo que encuentran en su camino. Pero la interdependencia no solo nos habla de responsabilidad, también nos habla de la posibilidad de crear un impacto positivo. Si todo está conectado, entonces cada acción positiva que realices también tiene el poder de influir en los demás de manera constructiva. Imagina que, al ser amable con una persona hoy, esa persona se siente mejor y trata a otros con más amabilidad. Esa cadena de bondad puede continuar, y al final del día, muchas personas pueden haber sido tocadas por una simple acción tuya. El budismo nos enseña a tomar conciencia de esta red invisible en la que todos estamos inmersos. No se trata solo de no dañar a otros, sino de ser proactivos en crear un mundo mejor, a través de nuestras elecciones diarias. Y esto puede empezar por cosas sencillas, ofrecer una sonrisa, escuchar con atención cuando alguien te habla, o tomar decisiones que cuiden del medio ambiente. Cada pequeña acción cuenta, porque está conectada a todo lo demás. Una de las prácticas que el budismo propone para cultivar esta conciencia es la meditación sobre la interdependencia. Durante esta meditación, se nos invita a visualizar la red de conexiones que nos rodea. Empezamos con nosotros mismos, observando nuestras emociones, pensamientos y acciones, y luego expandimos esa visualización para incluir a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, y finalmente, a todos los seres. Al hacerlo, nos damos cuenta de lo interrelacionados que estamos y de cómo nuestras vidas se entrelazan con las de los demás. En la vida moderna, es fácil olvidar estas conexiones. Vivimos inmersos en nuestras rutinas, pensando en nuestras propias metas y problemas, y a menudo perdemos de vista el panorama más amplio. Pero si tomamos un momento cada día para recordar que nuestras vidas están tejidas junto a muchas otras, podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo y, por lo tanto, la forma en que interactuamos con él. Uno de los grandes desafíos de la interdependencia es que también implica aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. No siempre es fácil ser consciente de que lo que hacemos tiene un impacto. A veces, preferimos pensar que nuestras decisiones no importan o que nadie se verá afectado por ellas. Pero el budismo nos enseña a enfrentar esta verdad con valentía y compasión. Al hacerlo, podemos empezar a ser agentes de cambio positivo, tanto en nuestras propias vidas como en las de quienes nos rodean.
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el concepto del karma, que está estrechamente relacionado con la interdependencia. El karma nos recuerda que nuestras acciones generan consecuencias, ya sea de manera inmediata o a largo plazo. Cuando somos conscientes de esta realidad, comenzamos a actuar con más cuidado y consideración, sabiendo que todo lo que hacemos, eventualmente, volverá a nosotros de alguna manera. En resumen, el principio de la interdependencia nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones, a actuar con bondad y compasión, y a recordar que, aunque no siempre lo veamos, nuestras vidas están conectadas con las de todos los seres. Y lo más importante, nos recuerda que tenemos el poder de influir positivamente en el mundo, comenzando por nuestras decisiones más simples. Capítulo 2. La naturaleza del sufrimiento y la ilusión del yo. El sufrimiento es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede tomar muchas formas: la pérdida de un ser querido, el fracaso en alcanzar una meta, o incluso el dolor emocional causado por las pequeñas frustraciones diarias. En el budismo, el sufrimiento es una parte central de la existencia humana, y la forma en que lo entendemos y lo manejamos puede determinar el curso de nuestras vidas. El Buda enseñó que el sufrimiento proviene de una causa principal, el apego. Nos apegamos a las cosas, a las personas, a las ideas, y a nuestras propias expectativas. Cuando esas cosas no salen como esperamos o las perdemos, sentimos dolor. Este apego es, en esencia, una forma de resistencia. Resistimos el cambio, queremos que las cosas permanezcan como están, o buscamos aferrarnos a lo que creemos que nos hará felices. Pero la realidad es que todo cambia, todo es impermanente, y aferrarse a algo que inevitablemente cambiará solo crea más sufrimiento. Imagina que tienes en tus manos un puñado de arena. Si intentas agarrarla con fuerza, la arena comenzará a escaparse entre tus dedos. Pero si la sostienes suavemente, sin tratar de aferrarte a ella, la arena se quedará en tus manos. Así es como el budismo nos enseña a relacionarnos con el mundo. No se trata de evitar las cosas o las personas, sino de aprender a no aferrarnos a ellas de una manera que nos cause sufrimiento. En la raíz de este apego está la ilusión del yo. Desde una edad temprana, comenzamos a desarrollar una imagen de quiénes somos. Nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, y construimos una identidad en torno a ello. Sin embargo, el budismo enseña que esta identidad es una ilusión. No hay un yo fijo o permanente. Lo que llamamos yo está en constante cambio. Nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestro cuerpo cambia. No somos hoy la misma persona que fuimos hace 10 años, ni lo seremos dentro de 10 años. Esta ilusión del yo nos lleva a aferrarnos a cosas externas para definirnos. Nos aferramos a nuestros logros, nuestras posesiones, nuestras relaciones, porque creemos que esas cosas nos dan valor o nos hacen quienes somos. Pero cuando esas cosas cambian o desaparecen, sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos, y eso es lo que causa tanto sufrimiento. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que la verdadera liberación del sufrimiento viene de comprender que no hay un yo fijo al cual aferrarse. Al soltar esta ilusión, comenzamos a ver el mundo y nuestras experiencias de una manera completamente diferente. En lugar de vernos como entidades separadas, comenzamos a vernos como parte de un todo interconectado. El sufrimiento surge cuando nos sentimos separados de los demás, cuando creemos que nuestras necesidades y deseos son más importantes que los de los demás. El concepto del no yo o anatman en el budismo no significa que no existimos, sino que no somos independientes o separados del resto del mundo. Nuestra existencia está intrínsecamente conectada con todo lo demás. Al igual que una ola no puede existir sin el océano, nosotros no podemos existir de manera aislada. Todo lo que somos, todo lo que experimentamos, está influenciado por el mundo que nos rodea, y a su vez, nuestras acciones también influyen en ese mundo. Al entender esto, podemos comenzar a liberarnos del apego que nos causa sufrimiento. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras relaciones o nuestros deseos, sino que podemos empezar a verlos de una manera más saludable. Podemos disfrutar de las cosas y las personas sin aferrarnos a ellas. Podemos aceptar el cambio y la impermanencia sin sentirnos perdidos o rotos cuando ocurren. Una de las formas en que el budismo nos invita a explorar esta verdad es a través de la meditación. Durante la meditación, observamos nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que los pensamientos vienen y van, las emociones suben y bajan, pero nosotros no somos esas emociones o pensamientos.
Al practicar esto regularmente, comenzamos a experimentar un sentido de libertad interior. Ya no estamos atrapados en el drama de nuestras mentes, ni nos sentimos controlados por nuestras emociones. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza cuando enfrentamos desafíos o dificultades. En lugar de resistir el sufrimiento o tratar de evitarlo, podemos observar con curiosidad y compasión. Preguntarnos, ¿de dónde viene este sufrimiento? ¿Qué expectativas o apegos lo están alimentando? Al hacer estas preguntas, comenzamos a ver el sufrimiento no como un enemigo, sino como un maestro que nos muestra dónde estamos aferrados y que debemos soltar. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Desaprender patrones de apego y disolver la ilusión del yo requiere tiempo y práctica. Pero cada pequeño paso en este camino nos acerca más a una vida de paz y libertad interior. El sufrimiento no desaparece por completo, pero nuestra relación con él cambia. Ya no lo vemos como algo que nos define o nos controla, sino como una parte natural de la vida que podemos aceptar y trascender. Al final, la enseñanza sobre el sufrimiento y el no yo nos invita a vivir con más ligereza. A soltar las cargas que nos imponemos al creer que debemos controlar todo nuestro alrededor, y a confiar en que, al soltar el control, encontramos una paz más profunda. No somos nuestras posesiones, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones. Somos mucho más que eso, y al recordar esta verdad, comenzamos a experimentar una libertad interior que ningún cambio externo puede arrebatar. Capítulo 3. La práctica de la generosidad, dar sin esperar nada a cambio. La generosidad es una virtud esencial en el budismo, y no se refiere únicamente a dar dinero o bienes materiales. En realidad, la generosidad es una práctica mucho más profunda, que implica dar de ti mismo sin esperar nada a cambio. Esta es una enseñanza que, cuando se comprende a fondo, tiene el poder de transformar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Pero, ¿qué significa realmente ser generoso en el sentido budista? No se trata solo de dar algo que nos sobra o que ya no necesitamos. La verdadera generosidad implica ofrecer aquello que tiene valor, aquello que puede beneficiar a la otra persona, ya sea tiempo, atención, compasión, sabiduría o incluso simplemente una sonrisa. Es un acto de amor desinteresado, que nos invita a salir de nuestro pequeño mundo de preocupaciones y deseos para conectarnos con el bienestar de los demás. Buda enseñó que la generosidad es una de las formas más efectivas de purificar el corazón. Cuando damos, soltamos el apego, ese deseo constante de tener y poseer más. De alguna manera, cada vez que ofrecemos algo, ya sea material o emocional, estamos entrenando nuestra mente para dejar ir, para soltar las cadenas del ego que nos atan al deseo. Y en este proceso, encontramos una libertad interior que pocas otras prácticas pueden proporcionar. Piensa en un momento en tu vida en el que ofreciste ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. Quizás fue una vez que ofreciste tu tiempo para escuchar a un amigo, o cuando ayudaste a un desconocido en la calle. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Es probable que haya habido una sensación de satisfacción, una alegría interna que no vino de la acción en sí, sino del simple hecho de haber dado algo de ti para el beneficio de otra persona. Esta es la verdadera recompensa de la generosidad, el sentimiento de conexión y bienestar que surge cuando nos despojamos de la necesidad de recibir algo a cambio. El budismo distingue tres tipos de generosidad. Generosidad material, dar bienes físicos o dinero a quienes lo necesitan. Pero incluso dentro de este tipo de generosidad, hay niveles de profundidad. Dar algo que ya no necesitamos o que no tiene valor para nosotros es bueno, pero dar algo que es valioso para nosotros tiene un impacto más profundo en nuestra mente. Nos enseña a soltar el apego y a confiar en que, al dar, no estamos perdiendo nada, sino ganando una nueva forma de libertad. Generosidad de protección, ofrecer seguridad y apoyo a los demás. Esto puede ser tan simple como consolar a alguien que está pasando por un momento difícil, o ayudar a alguien a superar un desafío. A veces, el acto de estar presente para los demás en momentos de vulnerabilidad es uno de los mayores regalos que podemos ofrecer. Generosidad de sabiduría, compartir el conocimiento y la comprensión que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. Esta es considerada una de las formas más elevadas de generosidad en el budismo, porque ayuda a los demás a encontrar su propio camino hacia la liberación del sufrimiento. Cuando compartimos nuestras experiencias, enseñanzas o incluso lecciones de vida, estamos ayudando a los demás a crecer y encontrar paz en su propio camino. El desafío en la práctica de la generosidad es que a menudo nos sentimos tentados a esperar algo a cambio, aunque sea de manera sutil. Esperamos reconocimiento, agradecimiento,
o incluso un sentimiento de superioridad por haber hecho algo bueno. Pero la verdadera generosidad va más allá de estas expectativas. Se trata de dar sin ataduras, sin condiciones. De ofrecer algo desde el corazón, con la única intención de aliviar el sufrimiento de los demás o de contribuir a su bienestar. Una de las metáforas que se utiliza en el budismo para describir la generosidad es la de una lámpara que enciende otra. Cuando compartes tu luz, no pierdes nada. De hecho, el acto de encender otra lámpara solo aumenta la cantidad de luz en el mundo. De la misma manera, cuando compartes tu bondad, tu compasión, tu tiempo o tus recursos, no te empobreces, sino que contribuyes a iluminar la vida de los demás. En nuestra sociedad moderna, a menudo pensamos que ser generoso significa dar algo material. Pero, ¿cuántas veces nos hemos encontrado frente a alguien que simplemente necesitaba ser escuchado? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que solo necesitaba una palabra de aliento o una muestra de compasión? Estas formas de generosidad no requieren dinero ni bienes, solo requieren nuestra presencia y nuestro corazón abierto. La generosidad también se extiende a nosotros mismos. En el budismo, se nos enseña que debemos ser generosos con nosotros mismos, dándonos el espacio y el tiempo para descansar, reflexionar y crecer espiritualmente. Esto no es un acto de egoísmo, sino una forma de recargar nuestra energía para poder continuar sirviendo a los demás de manera más efectiva. Si no cuidamos de nosotros mismos, eventualmente nos agotamos y no podemos dar lo mejor de nosotros a los demás. Un aspecto importante de la generosidad es que no siempre se trata de grandes gestos. A veces, son las pequeñas acciones las que tienen un mayor impacto. Un simple gracias, una palabra amable, un gesto de apoyo en el momento justo. Estas pequeñas acciones, cuando se hacen con sinceridad, pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Y lo más interesante es que, cuando practicamos la generosidad de manera habitual, empezamos a notar cómo esta afecta no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Nos sentimos más conectados, más tranquilos y en paz. La práctica de la generosidad es un recordatorio constante de que, en la vida, lo que damos vuelve a nosotros de maneras inesperadas. No siempre se manifiesta de forma material, pero el simple hecho de cultivar un corazón generoso trae consigo una sensación de plenitud y satisfacción que no se puede comprar con dinero. En resumen, la generosidad es una de las enseñanzas más poderosas del budismo, no solo porque beneficia a los demás, sino porque nos transforma a nosotros mismos. Cada acto de dar nos acerca más a una vida de compasión, desapego y libertad interior. Al practicar la generosidad de manera consciente, nos damos cuenta de que, al final, no es lo que damos lo que importa, sino cómo lo damos, desde dónde lo hacemos, y con qué intención. Y, sobre todo, que la verdadera recompensa de la generosidad es la paz y la alegría que encontramos al soltar las expectativas y simplemente ofrecer lo mejor de nosotros. Capítulo 4. El valor del voto bodhisattva, salvar a todos los seres. En el corazón del budismo Mahayana, encontramos una figura inspiradora, el bodhisattva. Se dice que un bodhisattva es alguien que, habiendo alcanzado un profundo entendimiento del sufrimiento y el camino hacia la iluminación, elige no entrar en el nirvana hasta que todos los seres hayan sido liberados del sufrimiento. Esta elección, que podría parecer incomprensible para muchos, está basada en una de las virtudes más altas del budismo, la compasión. El voto bodhisattva es una promesa profunda y poderosa, salvar a todos los seres sintientes, ayudándolos a alcanzar la iluminación. Pero, ¿qué significa realmente hacer este voto en la vida cotidiana? ¿Es posible que nosotros, en nuestra vida moderna y ocupada, podamos encarnar este ideal tan elevado? Primero, es importante entender que el voto bodhisattva no se trata de un acto grandioso que solo unos pocos pueden llevar a cabo. No requiere que abandonemos nuestra vida diaria ni que nos retiremos a un monasterio para dedicar nuestra existencia a los demás. En su esencia, el voto es una intención, una manera de vivir que guía nuestras acciones con compasión y sabiduría. Es un compromiso interno con uno mismo, un recordatorio constante de que nuestro propósito no es solo nuestro propio bienestar, sino el bienestar de todos los seres. El voto bodhisattva no significa que podamos liberar a todos los seres del sufrimiento en un sentido literal. El sufrimiento es parte de la condición humana, y mientras vivamos en este mundo, continuará existiendo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aliviar el sufrimiento de aquellos que nos rodean, en la medida de nuestras capacidades. A veces, esto puede ser tan simple como ofrecer una palabra de consuelo, ayudar a alguien en un momento difícil, o mostrar empatía hacia el dolor ajeno. La compasión es el motor que impulsa el voto bodhisattva.
Cuando observamos a los demás con compasión, ya no los vemos como separados de nosotros. Comenzamos a reconocer que su sufrimiento es nuestro sufrimiento, que su alegría es nuestra alegría. Esta compasión no se limita a las personas cercanas a nosotros, como amigos o familiares, sino que se extiende a todos los seres sintientes, incluso aquellos que no conocemos o que, en algunos casos, consideramos como enemigos. Este tipo de compasión universal es uno de los aspectos más desafiantes y transformadores del voto. Un bodhisattva ve más allá de las divisiones de raza, género, religión o clase social. Para el bodhisattva, todos los seres son iguales en su capacidad de experimentar sufrimiento y en su deseo de encontrar felicidad. Cuando comenzamos a ver el mundo desde esta perspectiva, nuestras interacciones cotidianas cambian. Ya no estamos enfocados solo en nuestros propios intereses o deseos. Nos volvemos más conscientes de las necesidades de los demás y estamos más dispuestos a ayudarlos, incluso cuando no hay un beneficio inmediato para nosotros. Uno de los principios clave del voto bodhisattva es el concepto de dana, o generosidad. Como mencionamos en el capítulo anterior, la generosidad no se limita a dar cosas materiales. Implica también compartir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro conocimiento con los demás. Pero en el contexto del voto bodhisattva, la generosidad adquiere una nueva dimensión. No se trata solo de dar lo que tenemos, sino de dar de una manera que realmente ayude a los demás a liberarse de su sufrimiento. A veces, esto significa ofrecer apoyo emocional o compartir una enseñanza que pueda ser útil. Otras veces, simplemente significa estar presentes, escuchando con atención y sin juzgar. Otra cualidad fundamental del bodhisattva es la paciencia. El camino hacia la liberación del sufrimiento es largo, a menudo, lleno de obstáculos. Al asumir el voto bodhisattva, nos comprometemos a caminar este camino con paciencia y perseverancia, sabiendo que no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana. La paciencia nos permite seguir ayudando, incluso cuando los resultados no son inmediatos o cuando enfrentamos resistencia. Nos enseña a aceptar que cada persona tiene su propio ritmo y que no podemos forzar a nadie a cambiar o a encontrar la paz. Lo único que podemos hacer es estar ahí, ofreciendo nuestra ayuda cuando se nos permita, y confiar en que nuestras acciones tendrán un impacto, aunque no sea evidente al principio. Una de las enseñanzas más hermosas del budismo Mahayana es que el camino del bodhisattva no es un sacrificio, sino una expresión de amor. Aunque renunciamos a nuestra propia entrada en el nirvana hasta que todos los seres hayan sido liberados, no lo hacemos con amargura o resentimiento. Al contrario, el bodhisattva encuentra una profunda alegría en ayudar a los demás. Aliviando el sufrimiento de los demás, encontramos un propósito más grande que nosotros mismos. Cada pequeño acto de compasión nos acerca más a nuestra propia liberación, porque nos libera del ego y del apego a nuestros deseos personales. El voto bodhisattva también nos enseña a ser resilientes. A lo largo de nuestra vida, encontraremos momentos de desafío, donde ayudar a los demás parecerá difícil o incluso imposible. Puede haber personas que no acepten nuestra ayuda, o situaciones en las que no sepamos cómo aliviar el sufrimiento. En esos momentos, el bodhisattva no se desanima. En lugar de rendirse, sigue adelante, confiando en que incluso los esfuerzos más pequeños pueden hacer una diferencia. Esta resiliencia está arraigada en la comprensión de que el camino hacia la liberación es largo y que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Un aspecto fundamental de la vida del bodhisattva es el equilibrio entre el servicio a los demás y el cultivo de uno mismo. Para poder ayudar verdaderamente a los demás, debemos continuar nuestro propio desarrollo espiritual. Si no cuidamos de nuestra mente y nuestro corazón, eventualmente nos agotaremos y no podremos ofrecer nuestra ayuda de manera efectiva. Por eso, el bodhisattva sigue practicando la meditación, la introspección y otras disciplinas que lo ayudan a mantenerse fuerte y centrado. El voto bodhisattva no es solo una promesa hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Nos comprometemos a crecer, a aprender y a seguir cultivando las cualidades que nos permitirán ser una fuente de luz en el mundo. Es un recordatorio constante de que, aunque la liberación completa puede estar lejos, cada acto de compasión y amor nos acerca un poco más. En resumen, el voto bodhisattva es mucho más que un ideal elevado, es una práctica que podemos llevar a nuestras vidas diarias, aquí y ahora. No se trata de ser perfectos o de salvar a todos, sino de hacer lo mejor que podamos en cada momento, recordando que cada pequeño gesto de bondad contribuye a aliviar el sufrimiento del mundo. Al vivir con esta intención, nos convertimos en una fuente de esperanza, compasión y luz, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos.
Capítulo 5. La muerte y la transitoriedad. Cómo aceptar la mortalidad. La muerte es uno de los grandes misterios de la vida, un tema que a menudo evitamos o tememos, pero que forma parte inevitable de nuestra existencia. En muchas culturas, la muerte es vista como el final definitivo, una barrera inamovible que genera miedo e incertidumbre. Sin embargo, en el budismo, la muerte es entendida de manera diferente, no como el fin, sino como una transición natural, un cambio más en el ciclo continuo de la vida. Desde una perspectiva budista, la muerte y la transitoriedad están profundamente interrelacionadas con la naturaleza misma de la existencia. Todo en la vida está en constante cambio. Nada es permanente, ni nuestros cuerpos, ni nuestras posesiones, ni nuestras emociones. Todo lo que nace, eventualmente muere. Este principio, conocido como anicca o impermanencia, es una de las verdades más fundamentales del budismo. Y aunque pueda parecer desalentador al principio, la aceptación de la impermanencia es, en realidad, una fuente de liberación y paz profunda. Pero, ¿cómo aceptar la muerte en una cultura que tiende a negarla, evitarla o verla como un tabú? El budismo nos enseña que aceptar la muerte es también aceptar la vida. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y comprender esto nos ayuda a vivir con más libertad y menos miedo. Al reconocer que todo lo que experimentamos es pasajero, podemos aprender a desapegarnos del sufrimiento que surge cuando intentamos aferrarnos a lo que no puede durar. Imagina por un momento que vives tu vida como si cada día fuera tu último. ¿Cómo cambiarían tus prioridades? ¿Seguirías dedicando tanto tiempo a las preocupaciones triviales o al resentimiento? La aceptación de la muerte nos enseña a apreciar cada momento, a vivir con mayor intensidad, sabiendo que nada es seguro ni eterno. Cada interacción con nuestros seres queridos, cada pequeño placer, cada reto se convierte en algo valioso, porque entendemos que no durará para siempre. Este es uno de los regalos más poderosos que la aceptación de la transitoriedad nos puede ofrecer, la capacidad de vivir plenamente, en el presente. Uno de los textos más conocidos en el budismo tibetano es el Bardo Thodol, también conocido como el libro tibetano de los muertos. Este libro ofrece una guía sobre lo que sucede después de la muerte, pero también se utiliza como un recordatorio de cómo debemos vivir nuestras vidas. En lugar de temer a la muerte, el texto nos anima a verla como una oportunidad para el renacimiento, una fase de transición en el viaje del alma. La muerte no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo, un paso más en el ciclo interminable de vida, muerte y renacimiento, también conocido como samsara. En este sentido, el budismo nos invita a prepararnos para la muerte no como un evento trágico, sino como una oportunidad para trascender el sufrimiento. A lo largo de la vida, cultivamos virtudes como la compasión, la sabiduría y la generosidad. Estos hábitos y prácticas nos ayudan a vivir una vida significativa, y cuando llegue el momento de morir, llevamos con nosotros el fruto de esas virtudes. El proceso de morir se convierte en una transición más pacífica cuando hemos vivido de manera consciente, sin apegarnos demasiado a lo efímero. Una práctica budista muy importante que nos ayuda a aceptar la muerte es la meditación en la impermanencia. Durante esta meditación, se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas, incluidas nuestras propias vidas. Nos recordamos que todo lo que poseemos, todo lo que creemos ser, algún día desaparecerá. Aunque esto pueda parecer inquietante al principio, con el tiempo, esta reflexión nos ayuda a soltar el miedo y el apego que tenemos hacia la vida material. Un aspecto importante de la enseñanza budista sobre la muerte es que, al aceptarla, también podemos aceptar las pérdidas que inevitablemente enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Todos hemos perdido seres queridos, amistades, trabajos o sueños que en algún momento significaron mucho para nosotros. Cuando entendemos la naturaleza transitoria de todo, estas pérdidas, aunque dolorosas, no nos devastan completamente. Aprendemos a verlas como parte del ciclo natural de la vida. Aceptamos que todo lo que entra en nuestras vidas, también, en algún momento, saldrá de ellas. Pero aceptar la muerte no significa ser indiferente o insensible. Al contrario, nos permite apreciar la vida de una manera más plena. Cuando sabemos que el tiempo es limitado, no lo desperdiciamos en preocupaciones innecesarias o en conflictos sin sentido. Valoramos más nuestras relaciones y estamos más presentes con aquellos que amamos. Sabemos que cada momento compartido es un regalo que no se repetirá, y por lo tanto, lo atesoramos. El budismo también nos enseña que la aceptación de la muerte no es solo personal. En nuestras interacciones con los demás, también podemos aprender a acompañar a aquellos que están en el proceso de morir,
o que han perdido a alguien cercano. La compasión hacia los demás en esos momentos de vulnerabilidad es una expresión profunda del camino budista. Saber que la muerte es parte de la vida nos permite estar más presentes y ofrecer consuelo sin temor, sabiendo que este ciclo es natural y que todos, en algún momento, lo enfrentaremos. El miedo a la muerte es una de las emociones más profundas que experimentamos. Nos hace sentir inseguros, nos hace resistir el envejecimiento y nos impulsa a aferrarnos a la juventud, las posesiones y las relaciones. Pero el budismo nos recuerda que este miedo surge principalmente del apego a una identidad fija, a la creencia de que somos nuestro cuerpo, nuestras experiencias o nuestras emociones. Al practicar el desapego, comenzamos a ver que lo que somos no es algo que desaparece con la muerte, sino que trasciende lo físico. El concepto del no-yo, Anatman, está estrechamente vinculado a esta comprensión. No somos entidades fijas o permanentes. Nuestra identidad está en constante cambio, al igual que el universo que nos rodea. Cuando comprendemos esta verdad, la muerte pierde parte de su poder sobre nosotros. No porque no sintamos tristeza o miedo, sino porque reconocemos que lo que realmente somos es algo más allá de lo que podemos ver o tocar. Este entendimiento profundo es una de las claves para aceptar la muerte con serenidad. En resumen, el budismo nos invita a aceptar la muerte como parte del flujo natural de la vida. Al hacerlo, no solo nos liberamos del miedo, sino que también encontramos una mayor paz y plenitud en nuestra vida diaria. Al recordar la impermanencia, valoramos más profundamente cada momento y cada relación, y al soltar el apego a la vida material, descubrimos una libertad interior que nos prepara para enfrentar cualquier cambio, incluso el último cambio, con valentía y compasión. Capítulo 6. La sabiduría de los 5 preceptos, una guía para vivir éticamente. El budismo no se limita solo a enseñanzas filosóficas profundas o prácticas meditativas. También ofrece un conjunto de directrices prácticas para vivir una vida ética y equilibrada. Los 5 preceptos son una de las enseñanzas fundamentales del Buda, diseñados para ayudarnos a vivir de manera que reduzcamos el sufrimiento y cultivemos la paz, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Estos preceptos son más que simples reglas o mandamientos. Son compromisos que tomamos para vivir de acuerdo con los principios de no violencia, respeto y autocontrol. Son una forma de guiar nuestras acciones cotidianas hacia una vida más armoniosa y conectada con los demás. Cada precepto actúa como una brújula que nos orienta hacia una vida más consciente y respetuosa. Cuando vivimos según estos principios, no solo reducimos el sufrimiento que causamos, sino que también encontramos una mayor claridad y paz interior. Los 5 preceptos son: no matar, ahimsa, respeto por toda vida. El primer precepto es quizás uno de los más importantes y conocidos: no causar daño a ningún ser vivo. Esto incluye a personas, animales e incluso insectos. El principio de ahimsa, no violencia, es una llamada a respetar la vida en todas sus formas. Este precepto nos invita a cultivar la compasión y el respeto por todas las criaturas, reconociendo que todos los seres desean vivir y evitar el sufrimiento. En la vida moderna, esto puede parecer difícil. No siempre podemos evitar dañar a otros seres, incluso en situaciones cotidianas como caminar por la calle o comer alimentos que han sido cultivados. Sin embargo, el precepto nos recuerda que debemos hacer todo lo posible para minimizar el daño. Esto no solo implica evitar la violencia física, sino también la violencia en nuestras palabras y pensamientos. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, causamos daño con palabras hirientes o acciones impulsivas? Practicar este precepto es un recordatorio constante de vivir con conciencia y amabilidad, para reducir el sufrimiento tanto como sea posible. No tomar lo que no se ha dado, honestidad y respeto por los bienes de los demás. El segundo precepto es un compromiso con la honestidad y el respeto por la propiedad de los demás. Esto significa no robar ni tomar lo que no nos pertenece. Pero este precepto va más allá de la simple idea de no robar. También nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden privar a los demás de lo que necesitan. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos nuestros recursos? ¿Somos generosos o avaros con lo que tenemos? Vivir según este precepto no solo implica abstenerse de tomar lo que no es nuestro, sino también aprender a ser generosos con lo que tenemos. Nos enseña a valorar la confianza que otros depositan en nosotros y a no abusar de esa confianza. En lugar de buscar acumular, el precepto nos invita a vivir de manera simple y a compartir con los demás, creando un mundo más justo y equitativo. No tener conductas sexuales inapropiadas, responsabilidad y respeto en las relaciones.
Este precepto se refiere a la responsabilidad y el respeto en nuestras relaciones. No se trata solo de evitar la infidelidad o las relaciones inapropiadas, sino también de actuar con integridad y respeto hacia los demás en todas nuestras interacciones íntimas. La conducta sexual inapropiada puede causar un profundo sufrimiento a las personas, destruyendo relaciones, confianza y generando dolor emocional. Practicar este precepto implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, respetando los límites de las relaciones y evitando acciones que puedan herir o aprovecharse de otra persona. También implica ser conscientes del poder de nuestras palabras y acciones en el ámbito sexual, y cómo podemos utilizarlas para construir relaciones basadas en el respeto mutuo, el cariño y la honestidad. No mentir ni hablar de manera dañina, veracidad y bondad en el habla. El cuarto precepto trata sobre la veracidad y la integridad en nuestro discurso. Esto no solo significa no mentir, sino también evitar el chisme, las palabras hirientes y el lenguaje manipulador. El habla tiene un gran poder, puede construir puentes o destruirlos, puede sanar o herir. Este precepto nos invita a utilizar nuestras palabras de manera constructiva y a ser conscientes del impacto que tienen en los demás. La práctica del habla consciente nos enseña a pensar antes de hablar. ¿Lo que estamos a punto de decir es cierto? ¿Es necesario? ¿Es amable? Al hacer estas preguntas, aprendemos a comunicarnos de manera más consciente y amorosa, evitando las palabras que pueden causar daño. También nos invita a escuchar con empatía y a valorar el silencio cuando sea necesario, reconociendo que a veces, no decir nada es la mejor manera de respetar a los demás. No intoxicarse con sustancias que nublen la mente, claridad y autocontrol. El último precepto nos llama a evitar el consumo de sustancias que alteren nuestra mente y nos lleven a actuar de manera irresponsable o dañina. Esto incluye no solo drogas y alcohol, sino cualquier cosa que pueda nublar nuestra mente y reducir nuestra capacidad de actuar con claridad y conciencia. Cuando nos intoxicamos, perdemos la capacidad de ver con claridad y tomar decisiones conscientes, lo que a menudo lleva a sufrimiento tanto para nosotros como para los demás. Practicar este precepto implica cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo, manteniéndolos en un estado que nos permita actuar de manera ética y consciente. La mente clara es una herramienta valiosa en el camino espiritual, y este precepto nos recuerda que debemos protegerla y no dañarla con comportamientos impulsivos o destructivos. Estos 5 preceptos no son reglas rígidas, sino compromisos voluntarios que asumimos para vivir de manera más consciente y ética. No se espera que seamos perfectos en su práctica, pero al esforzarnos por seguirlos, comenzamos a crear una vida más pacífica, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. En el budismo, no se trata de ser castigados si no seguimos estos preceptos, sino de reconocer cómo nuestras acciones tienen consecuencias y aprender de nuestros errores. Al seguir los 5 preceptos, no solo estamos cultivando una vida ética, sino también desarrollando una mayor claridad mental, una mayor paz interior, y relaciones más saludables con los demás. Al reducir el sufrimiento que causamos, también reducimos nuestro propio sufrimiento, y creamos una base sólida para avanzar en el camino espiritual. Uno de los grandes beneficios de vivir de acuerdo con estos preceptos es que empezamos a experimentar una mayor confianza en nosotros mismos. Sabemos que estamos actuando de manera ética, lo que nos permite caminar por la vida con la frente en alto, sin miedo a las consecuencias de nuestras acciones. Esta integridad y coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, nos proporciona una estabilidad interna que es difícil de encontrar de otra manera. En resumen, los 5 preceptos son una guía práctica para vivir de manera ética y consciente, minimizando el sufrimiento en nuestras vidas y en las de los demás. No se trata de perfección, sino de intención y esfuerzo constante por actuar con respeto, compasión y claridad. Al comprometernos con estos principios, empezamos a transformar nuestra vida y las vidas de aquellos a nuestro alrededor, creando una existencia más pacífica y significativa. Capítulo 7. El despertar de la conciencia a través de la meditación Zen. La meditación Zen, conocida como Zazen en japonés, es una de las prácticas centrales del budismo. Es mucho más que una simple técnica para relajarse o calmar la mente, es una herramienta poderosa que nos ayuda a despertar la verdadera naturaleza de nuestra conciencia. A través de esta práctica, podemos ver con claridad la realidad tal como es, sin las distracciones de nuestros pensamientos o emociones. Pero, ¿qué significa realmente meditar en el contexto del Zen, y cómo puede transformar nuestra vida? Para empezar, Zazen se traduce literalmente como meditación sentada, pero no se trata solo de sentarse en silencio. Es una práctica que nos invita a estar plenamente presentes en cada momento. Nos ayuda a observar cómo nuestra mente está constantemente saltando de un pensamiento a otro,
cómo nos apegamos a nuestras emociones o juicios, y cómo esto nos impide ver la verdadera naturaleza de las cosas. El primer paso en Zazen es la postura. Sentarse con la espalda recta, las piernas cruzadas o en una posición cómoda, con las manos en el regazo y los ojos entreabiertos. Aunque puede parecer sencillo, la postura en sí misma es una parte esencial de la práctica. Mantener el cuerpo estable y equilibrado ayuda a estabilizar también la mente. Cada vez que nos sentamos en meditación, estamos cultivando una disciplina física y mental que nos enseña a ser constantes y a enfrentar nuestras inquietudes con serenidad. Una vez que hemos adoptado la postura adecuada, la siguiente parte del Zazen es la atención a la respiración. La respiración en la meditación Zen no se manipula ni se controla, simplemente se observa. Al prestar atención a nuestra respiración natural, empezamos a calmar la mente y a enfocarnos en el presente. A menudo, nuestros pensamientos tienden a divagar hacia el pasado o el futuro, pero al centrarnos en la respiración, volvemos a la hora, al momento presente. Sin embargo, la meditación Zen va más allá de solo prestar atención a la respiración. A medida que profundizamos en la práctica, comenzamos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. En lugar de vernos atrapados en el drama de nuestra mente, simplemente notamos que los pensamientos surgen y desaparecen, como nubes que pasan por el cielo. No intentamos detenerlos ni juzgarlos, solo los observamos con curiosidad y desapego. Uno de los objetivos más profundos del Zazen es el despertar de la conciencia o Kens. Este término se refiere a una experiencia directa de la realidad, una visión clara de la verdadera naturaleza de nuestra existencia. En el Zen, se enseña que todos tenemos esta naturaleza búdica dentro de nosotros, pero está oculta por las capas de pensamientos, emociones y deseos que constantemente nos distraen. A través de la meditación, podemos despejar esas capas y experimentar, aunque sea por un momento, una profunda conexión con todo lo que nos rodea. Sin embargo, el despertar no es un evento único que ocurre de repente. En lugar de ello, es un proceso gradual, una serie de pequeños despertares que ocurren a lo largo del tiempo. Cada vez que nos sentamos a meditar, cada vez que somos capaces de dejar pasar un pensamiento sin apegarnos a él, estamos dando un paso más hacia el despertar. Es como si estuviéramos quitando una capa de polvo de un espejo. Al principio, el reflejo es borroso, pero con el tiempo, el espejo se aclara y empezamos a ver nuestra verdadera naturaleza con más claridad. En la vida cotidiana, la práctica del Zazen tiene un impacto profundo. A medida que nos entrenamos para estar presentes durante la meditación, también comenzamos a estar más presentes en nuestras actividades diarias. Notamos más detalles en lo que hacemos, estamos más atentos a nuestras interacciones con los demás y somos más conscientes de nuestros pensamientos y emociones. La vida deja de sentirse como una serie de eventos desconectados y empieza a aparecer un flujo continuo de experiencias interrelacionadas. Uno de los mayores desafíos de la meditación es lidiar con el ruido de la mente. A menudo, cuando nos sentamos a meditar, descubrimos que nuestra mente está llena de pensamientos caóticos, preocupaciones, recuerdos, planes para el futuro, y más. Puede ser frustrante al principio, porque parece que nunca podremos aquietar la mente. Pero en el Zen, no se trata de vaciar la mente o detener los pensamientos. En lugar de eso, se trata de observar esos pensamientos sin reaccionar a ellos, dejándolos fluir sin atraparnos en su narrativa. Este proceso de observar sin reaccionar es clave en la transformación que ofrece el Zazen. Al darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino el espacio en el que esos pensamientos surgen y desaparecen, comenzamos a desidentificarnos de las historias que nuestra mente constantemente nos cuenta. Por ejemplo, si un pensamiento de preocupación surge durante la meditación, en lugar de seguir ese pensamiento y dejar que nos arrastre a una espiral de ansiedad, simplemente lo observamos y lo dejamos pasar. De esta manera, aprendemos a desapegarnos de nuestros pensamientos y emociones en la vida diaria, lo que nos permite responder a las situaciones con más calma y claridad. Otro aspecto importante del Zazen es que no hay una meta específica que alcanzar. A menudo, cuando empezamos a meditar, nos sentimos impacientes porque queremos lograr algo, calma, claridad, o incluso un estado de iluminación. Pero en el Zen, no se trata de perseguir una meta, sino de estar completamente presente con lo que está ocurriendo en el momento. Cada sesión de meditación es en sí misma completa, sin importar si nuestra mente estaba calmada o agitada, si nos sentimos en paz o inquietos. El simple acto de sentarse y estar presentes es la práctica. El maestro Zen Shunryu Suzuki lo expresó de manera simple pero profunda: la práctica del Zen es sentarse simplemente para sentarse.
No hay un estado especial que alcanzar, ni un lugar al que llegar. Solo estamos aquí, en este momento, con nosotros mismos, tal como somos. Este es uno de los aspectos más desafiantes, y al mismo tiempo, más liberadores de la práctica del Zazen. A medida que continuamos nuestra práctica de meditación, también desarrollamos lo que en el budismo se llama mente de principiante. Esta es la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos, con asombro y apertura, sin las expectativas y juicios que normalmente llevamos con nosotros. La mente de principiante es una mente que no está atrapada en ideas fijas o prejuicios, sino que está abierta a la realidad tal como es. Cuando cultivamos esta mente, experimentamos la vida con una frescura y una vitalidad que normalmente se pierde en medio de nuestras preocupaciones cotidianas. En resumen, la práctica del Zazen es una herramienta transformadora que nos ayuda a despertar nuestra verdadera conciencia, liberándonos de los patrones mentales que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. A través de la meditación Zen, podemos descubrir una paz interna que no depende de las circunstancias externas y desarrollar una mayor capacidad para vivir plenamente en el presente. Con cada momento que pasamos en meditación, estamos más cerca de experimentar la libertad y claridad que todos buscamos. Capítulo 8. El camino medio, evitar los extremos para encontrar el equilibrio. En la vida moderna, a menudo nos encontramos tironeados entre dos extremos. Podemos sentirnos presionados para trabajar más y más, buscando éxito y validación externa, o por el contrario, podemos sentirnos tentados a dejarlo todo en busca de placeres y gratificaciones inmediatas. Estos extremos, ya sea el de la indulgencia o el de la privación, nos alejan del verdadero equilibrio y bienestar. El Buda, tras experimentar estos mismos dilemas en su propia vida, enseñó una solución: el camino medio. El camino medio, o Madhyamaka, es una de las enseñanzas centrales del budismo. Es la propuesta de vivir una vida equilibrada, sin caer en los extremos del exceso ni de la negación. Para el Buda, este fue el descubrimiento clave que lo llevó a la iluminación. Antes de su despertar, el Buda vivió dos estilos de vida opuestos. Primero fue un príncipe que vivía rodeado de lujos, complaciendo cada deseo que surgía. Luego, al dejar esa vida, abrazó un ascetismo extremo, negándose casi toda comodidad o alimento. Sin embargo, ninguno de estos caminos lo llevó a la paz ni al entendimiento que buscaba. Fue entonces cuando el Buda descubrió que la verdadera sabiduría y liberación no se encuentran en los extremos, sino en un punto intermedio. Este equilibrio entre indulgencia y privación es lo que se conoce como el camino medio. Esta enseñanza no se limita a la vida monástica o a la búsqueda espiritual, es una lección aplicable a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa vivir según el camino medio? Primero, el camino medio nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias. ¿Estamos constantemente persiguiendo el placer sin considerar las consecuencias? ¿O tal vez nos privamos de cosas esenciales por miedo o culpa? Este principio nos enseña a observar nuestra vida y a encontrar un punto de equilibrio, donde podamos satisfacer nuestras necesidades sin caer en el apego excesivo o el sacrificio innecesario. El budismo nos enseña que la felicidad no se encuentra en la satisfacción de todos los deseos, sino en la moderación y en la capacidad de estar en paz con lo que tenemos. Cuando corremos constantemente detrás de las gratificaciones, descubrimos que nunca es suficiente. Siempre hay algo más que queremos, algo que creemos que nos traerá la verdadera felicidad. Pero cuando obtenemos eso, surge otro deseo, y así nos mantenemos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Por otro lado, el extremo opuesto, el ascetismo severo o la privación total, tampoco conduce a la paz. Negarnos a disfrutar de la vida y rechazar todo lo que pueda darnos placer puede llevar a una sensación de resentimiento y agotamiento. El camino medio nos enseña que no debemos caer en ninguno de estos dos extremos. La clave es encontrar un punto en el que podamos vivir de manera sencilla pero plena, sin ser dominados por nuestros deseos ni por la idea de que debemos renunciar a todo para ser espirituales. En nuestra vida cotidiana, el camino medio se manifiesta en diferentes áreas. En el trabajo, por ejemplo, a menudo sentimos la presión de ser productivos, de estar siempre haciendo. Esta mentalidad de trabajar incansablemente nos lleva al agotamiento, afectando nuestra salud mental y física. Pero si nos alejamos por completo del trabajo y la responsabilidad, también podemos sentirnos sin propósito o desconectados. El camino medio nos invita a encontrar un equilibrio, donde trabajamos con diligencia, pero también nos damos permiso para descansar, disfrutar y nutrirnos. Lo mismo se aplica a nuestras relaciones.
A veces podemos caer en el extremo de depender emocionalmente de los demás, esperando que nuestros amigos, familiares o pareja nos proporcionen toda la felicidad que buscamos. O, por otro lado, podemos aislarnos, tratando de ser completamente autosuficientes y evitando cualquier forma de vulnerabilidad. El camino medio aquí implica un equilibrio entre la conexión con los demás y el cultivo de una vida interna rica. Nos enseña a ser abiertos y generosos en nuestras relaciones, sin esperar que otros llenen todos nuestros vacíos. También podemos ver este principio en nuestra relación con el cuerpo. En un extremo, podemos caer en la indulgencia, comiendo en exceso, evitando el ejercicio y descuidando nuestra salud. En el otro extremo, podríamos convertirnos en obsesivos con la dieta, el ejercicio o la imagen corporal, al punto de generar estrés y ansiedad. El camino medio en este aspecto implica cuidar de nuestro cuerpo con respeto y atención, pero sin caer en excesos ni en autoimposiciones extremas. El camino medio no es simplemente un concepto filosófico, sino una práctica que requiere constante atención y conciencia. Cada día, en cada situación, tenemos la oportunidad de elegir cómo respondemos a los estímulos, deseos y demandas que se nos presentan. El budismo nos enseña que no se trata de reprimir nuestros deseos, sino de aprender a no ser esclavos de ellos. La clave está en la consciencia, darnos cuenta de cuando estamos inclinándonos hacia un extremo y hacer un esfuerzo consciente por regresar al centro. Esta práctica es especialmente útil en la meditación. Durante la meditación, podemos enfrentarnos a pensamientos que nos arrastran hacia un extremo de distracción o ansiedad. Podríamos pensar en problemas pasados o en preocupaciones futuras. La práctica del camino medio en la meditación nos enseña a no aferrarnos a esos pensamientos, pero tampoco a luchar contra ellos. Simplemente los dejamos ir, regresando al equilibrio de la mente y al momento presente. Al mismo tiempo, el camino medio nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos. A menudo, cuando intentamos vivir de manera equilibrada, podemos caer en el juicio o la autocrítica si no logramos mantener ese equilibrio en todo momento. Es importante recordar que el camino medio no es un estado fijo, sino un proceso constante de ajuste. Habrá momentos en los que nos inclinemos más hacia un lado u otro, y eso está bien. Lo importante es estar atentos y hacer los ajustes necesarios sin culpa ni presión. Otro aspecto crucial del camino medio es la toma de decisiones. En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas decisiones, grandes y pequeñas, que requieren un juicio equilibrado. El camino medio nos invita a tomar decisiones que no se basen en el miedo o el deseo desenfrenado, sino en la sabiduría y la reflexión. Nos enseña a considerar las consecuencias de nuestras acciones, tanto para nosotros como para los demás, y a buscar soluciones que beneficien a todos. A menudo, nuestras decisiones están impulsadas por emociones intensas, el miedo al fracaso, el deseo de reconocimiento, la ansiedad por el futuro. El camino medio nos invita a detenernos y reflexionar antes de actuar, a encontrar un punto de calma desde el cual podamos tomar decisiones más claras y equilibradas. Esto no significa que siempre tomaremos la decisión correcta, pero sí que actuaremos con mayor conciencia y responsabilidad. Al final, el camino medio es un camino de liberación. Nos libera del sufrimiento que proviene de los extremos, de la búsqueda constante de placer y del miedo a la pérdida. Al aprender a vivir de manera equilibrada, experimentamos una mayor paz interior y una conexión más profunda con el presente. Nos damos cuenta de que la felicidad no se encuentra en los extremos, sino en la capacidad de estar en paz con lo que es, en este momento. Capítulo 9. La compasión universal, extender el amor incondicional a todos los seres. En el corazón de las enseñanzas budistas encontramos un principio que transforma la vida de quienes lo practican, la compasión universal. Este tipo de compasión no se limita a las personas cercanas a nosotros, como nuestros amigos y familiares, sino que se extiende a todos los seres, sin distinción. El Buda enseñó que el sufrimiento es algo compartido por todos los seres, y la compasión es la respuesta natural y sabia a este sufrimiento. La compasión universal implica abrir nuestro corazón a todos, sin reservas, y actuar para aliviar el sufrimiento donde sea posible. Pero, ¿qué significa realmente la compasión universal? ¿Cómo podemos cultivarla en nuestras vidas diarias, especialmente cuando vivimos en un mundo que a menudo parece dividido por diferencias y conflictos? La compasión surge del reconocimiento de que todos los seres desean ser felices y evitar el sufrimiento. Sin importar nuestras diferencias superficiales, como la raza, religión, nacionalidad o clase social, todos compartimos este deseo fundamental. Sin embargo, la vida está llena de sufrimiento, pérdidas, decepciones, enfermedades,
y la propia naturaleza cambiante de la existencia. Cuando comprendemos que el sufrimiento es una experiencia común, algo que todos enfrentamos en algún momento, comenzamos a sentir una conexión más profunda con los demás. La compasión no es lástima ni condescendencia. No se trata de mirar a los demás desde una posición de superioridad, creyendo que tenemos que salvarlos. Al contrario, la verdadera compasión nos iguala. Nos recuerda que el sufrimiento de los demás no es diferente del nuestro. Que sus miedos, dolores y esperanzas son tan válidos como los nuestros. Este entendimiento profundo nos impulsa a actuar con bondad y a ofrecer alivio siempre que podamos. Curiosamente, uno de los primeros pasos para cultivar la compasión universal es aprender a ser compasivos con nosotros mismos. A menudo, somos nuestros propios jueces más duros, castigándonos por nuestros errores y fallos. Esta autoexigencia no solo nos impide vivir con paz, sino que también limita nuestra capacidad de extender la compasión a los demás. Si no podemos perdonarnos a nosotros mismos o ser amables con nuestras propias imperfecciones, nos resultará difícil hacerlo por los demás. La autocompasión no es indulgencia, sino una forma de reconocernos como seres humanos imperfectos que también merecen amor y comprensión. Al practicar la autocompasión, aprendemos a tratarnos con el mismo cuidado que ofreceríamos a un buen amigo que está pasando por un momento difícil. Nos damos cuenta de que está bien fallar, que el sufrimiento es parte de la vida, y que merecemos el mismo cariño y respeto que extendemos a los demás. Una vez que hemos cultivado la autocompasión, podemos empezar a expandir ese círculo de compasión hacia los demás. Esto comienza con nuestras relaciones más cercanas, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo. Podemos practicar la compasión en estas interacciones cotidianas, escuchando con atención, mostrando empatía y ofreciendo apoyo cuando sea necesario. Estos actos de bondad, aunque pequeños, tienen un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. El verdadero desafío surge cuando intentamos expandir nuestra compasión más allá de este círculo cercano. Es relativamente fácil ser compasivo con las personas que conocemos y amamos, pero ¿qué sucede con los extraños? ¿O con aquellas personas con las que tenemos conflictos o diferencias? Aquí es donde la compasión universal entra en juego. La compasión universal nos invita a mirar más allá de las barreras que nos dividen, las diferencias de opinión, de estilo de vida o incluso de moralidad. Todos, sin importar quiénes sean, están luchando de alguna manera. El desconocido que vemos en la calle, el colega con el que no nos llevamos bien, o incluso aquellos a quienes consideramos enemigos, todos ellos experimentan sufrimiento, al igual que nosotros. El Buda enseñó que la compasión debe extenderse a todos, sin excepción, porque todos los seres tienen la capacidad de sufrir y el derecho a ser felices. Este tipo de compasión es un gran reto porque implica dejar de lado nuestros juicios y resentimientos. Nos pide que veamos más allá de nuestras percepciones superficiales y que reconozcamos la humanidad en todos. La práctica del amor compasivo, mete, es una forma poderosa de cultivar esta actitud. En la meditación de mete, nos centramos en enviar pensamientos de amor y bondad primero a nosotros mismos, luego a nuestros seres queridos, después a los conocidos, y finalmente a aquellos con quienes tenemos conflictos, e incluso a los desconocidos. Esta práctica nos ayuda a romper las barreras mentales que hemos creado entre nosotros y ellos, y a desarrollar una conexión genuina con todos los seres. La compasión universal no es solo una emoción, sino que también se expresa en nuestras acciones. El Buda nos enseñó que debemos hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento de los demás, ya sea a través de pequeños gestos diarios o de acciones más grandes. La compasión no tiene que ser algo grandioso o heroico, a menudo, se manifiesta en las pequeñas cosas, escuchar con atención a alguien que necesita hablar, ofrecer ayuda a un compañero de trabajo que está abrumado, o simplemente sonreír a alguien que parece estar pasando un mal día. El acto de dar, sin esperar nada a cambio, es una manifestación clave de la compasión. Puede ser dar nuestro tiempo, nuestras habilidades o incluso recursos materiales, pero siempre desde un lugar de generosidad genuina. Este tipo de compasión no busca reconocimiento ni recompensa, sino que surge del deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los demás. Sin embargo, es importante recordar que la compasión no significa permitir que los demás nos lastimen o aprovecharse de nosotros. A veces, la acción más compasiva que podemos tomar es establecer límites claros y protegernos de situaciones o personas que nos causan daño. La compasión también implica ser sabios y actuar de manera que beneficie tanto a los demás como a nosotros mismos. Cuando practicamos la compasión universal, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea.
La compasión tiene un efecto multiplicador. Una acción bondadosa puede inspirar a otros a ser más amables, creando una cadena de buenas acciones que se extiende más allá de lo que podemos ver. En un mundo donde el sufrimiento a menudo parece abrumador, la compasión es una fuerza que puede traer sanación y conexión. Además, la compasión universal nos libera de muchas de las emociones negativas que nos mantienen atrapados: el odio, el resentimiento, la ira. Cuando respondemos con compasión, nos damos cuenta de que estas emociones solo nos causan más sufrimiento. La compasión nos permite soltar esos sentimientos y, en su lugar, cultivar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. En resumen, la compasión universal es una enseñanza central en el budismo que nos invita a abrir nuestros corazones a todos los seres, sin excepción. Al practicar la compasión, no solo ayudamos a los demás a aliviar su sufrimiento, sino que también encontramos una mayor paz y libertad en nuestras propias vidas. A través de pequeños actos diarios y la práctica consciente, podemos expandir nuestra compasión y contribuir a un mundo más amoroso y conectado. Capítulo 10. La rueda del samsara: cómo romper el ciclo del renacimiento. El budismo nos enseña que la vida, tal como la experimentamos, está marcada por el ciclo interminable de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, conocido como samsara. Este ciclo, alimentado por el karma y el deseo, es una fuente de sufrimiento constante. Sin embargo, también nos enseña que es posible liberarse de este ciclo, alcanzar la iluminación, y poner fin al sufrimiento. Pero, ¿qué es exactamente samsara y cómo podemos romper este ciclo? Samsara es el ciclo en el que todos los seres están atrapados. Es el ciclo de renacimiento y muerte que continúa sin cesar, a menos que rompamos sus cadenas a través de la sabiduría y la práctica espiritual. Pero lo que hace que samsara sea particularmente desafiante es que no siempre parece ser sufrimiento. A veces, experimentamos momentos de felicidad, éxito y satisfacción. Sin embargo, el budismo nos enseña que estos momentos son temporales, y en última instancia, insatisfactorios, porque todo en la vida está en constante cambio. Es importante comprender que el sufrimiento en samsara no se refiere solo a la miseria extrema o al dolor físico. Se refiere también al sufrimiento más sutil que proviene de la impermanencia de todas las cosas. Cada alegría, cada logro, cada relación está sujeta al cambio. Y cuando nos apegamos a estas cosas, inevitablemente experimentamos sufrimiento, porque no podemos evitar que cambien o se desvanezcan. La raíz de este sufrimiento está en nuestra ignorancia acerca de la verdadera naturaleza de la realidad. Vivimos en samsara porque no entendemos que todo lo que buscamos en el mundo material es transitorio. Nuestros deseos nos atrapan en este ciclo, haciéndonos buscar constantemente nuevas experiencias, nuevas posesiones o nuevas relaciones, creyendo que ellas nos darán la felicidad duradera que anhelamos. Pero la felicidad en samsara es ilusoria, porque siempre está sujeta al cambio, y por lo tanto, nunca es permanente. El motor que impulsa el ciclo de samsara es el karma. El karma, en términos sencillos, es la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos, ya sea física, verbal o mental, genera karma, y ese karma afecta nuestras experiencias futuras. Las acciones motivadas por el deseo, el odio o la ignorancia generan karma negativo, lo que perpetúa el ciclo de samsara. Por otro lado, las acciones motivadas por la compasión, la sabiduría y la generosidad generan karma positivo, lo que puede llevarnos a renacimientos más afortunados. Sin embargo, incluso el karma positivo no nos libera del ciclo de samsara. El karma nos muestra que somos responsables de nuestras propias vidas. Todo lo que experimentamos, tanto bueno como malo, es el resultado de nuestras acciones pasadas. Pero también nos da esperanza: si nuestras acciones pasadas nos han llevado al sufrimiento, nuestras acciones presentes pueden llevarnos hacia la liberación. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas del Buda, podemos purificar nuestro karma y comenzar a liberarnos del ciclo de renacimiento y muerte. El deseo es uno de los principales factores que nos mantienen atrapados en samsara. Deseamos cosas materiales, deseamos relaciones, deseamos ser reconocidos o apreciados. Este deseo crea apego, y el apego es lo que nos impide soltar el ciclo de sufrimiento. Cuanto más nos apegamos a las cosas o a las personas, más sufrimos cuando inevitablemente cambian o se van. El budismo nos enseña que no debemos confundir el deseo con el amor o el compromiso. El deseo es posesivo, busca aferrarse a lo que quiere. El apego surge del miedo a perder, y ese miedo es una fuente constante de ansiedad. La práctica budista nos invita a cultivar una relación diferente con el mundo, una relación de desapego.
Desapego no significa indiferencia o falta de cuidado, sino la capacidad de amar y valorar sin aferrarse. Es la libertad de disfrutar de la vida sin miedo a perder lo que tenemos. En el núcleo del ciclo de samsara está la ignorancia. La ignorancia en el budismo no se refiere a la falta de conocimiento académico, sino a la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Vivimos creyendo que somos seres separados, con una identidad fija, que el mundo externo puede brindarnos felicidad duradera. Esta creencia errónea nos hace buscar en lugares equivocados y nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración y sufrimiento. El Buda enseñó que todo es impermanente y que no hay un yo fijo o permanente. Cuando no entendemos esto, seguimos buscando en el mundo lo que no puede darnos. Apegarnos a una identidad fija, a nuestras posesiones o a nuestras relaciones solo genera más sufrimiento, porque estas cosas están destinadas a cambiar. La ignorancia es la fuente de todos nuestros problemas en samsara, y la sabiduría es la llave para liberarnos. La buena noticia es que el Buda no solo diagnosticó el problema del sufrimiento, sino que también nos ofreció una solución, el noble óctuple sendero. Este camino, que consiste en 8 prácticas esenciales, es la guía para salir de samsara y alcanzar la liberación. Las 8 prácticas son: visión correcta, comprender la verdadera naturaleza de la realidad, incluyendo la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Intención correcta, tener intenciones libres de deseo, odio e ignorancia, y en su lugar, cultivar la compasión y la sabiduría. Habla correcta, comunicar de manera honesta y compasiva, evitando mentiras, chismes o palabras que causen daño. Acción correcta, actuar de manera ética, evitando acciones que causen sufrimiento a otros seres. Medios de vida correctos, ganarse la vida de manera que no cause daño ni sufrimiento a los demás. Esfuerzo correcto, cultivar pensamientos y acciones beneficiosas, mientras elimina el pensamiento y el comportamiento negativo. Atención correcta, mantener la atención plena en el presente, observando nuestros pensamientos y emociones sin apego ni aversión. Concentración correcta, desarrollar la capacidad de concentrarse profundamente en la meditación, lo que nos lleva al despertar. Estas 8 prácticas forman un camino completo que abarca todos los aspectos de la vida, nuestra comprensión del mundo, nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestras acciones, e incluso nuestra forma de ganarnos la vida. Al seguir este camino, comenzamos a purificar nuestra mente, a liberar el karma negativo y a deshacer las cadenas de samsara. El objetivo final del budismo es romper el ciclo de samsara y alcanzar el nirvana. Nirvana es la liberación completa del sufrimiento, la paz absoluta que surge cuando hemos extinguido los fuegos del deseo, el apego y la ignorancia. Cuando alcanzamos el nirvana, no renacemos más en samsara, y hemos alcanzado la verdadera libertad. El nirvana no es un lugar ni un estado místico inalcanzable. Es el estado natural de la mente cuando ha sido completamente purificada de las ilusiones que nos mantienen atrapados en el ciclo de renacimiento. Es la experiencia de la realidad tal como es, sin los filtros del ego o el deseo. En lugar de buscar fuera de nosotros mismos, encontramos la paz y la satisfacción dentro, reconociendo que ya somos completos. Aunque la liberación del ciclo de samsara puede parecer un objetivo lejano, el budismo nos enseña que es posible para todos. No es necesario ser un monje o renunciar al mundo para seguir el noble óctuple sendero. Todos podemos practicar la sabiduría, la compasión y la meditación en nuestra vida cotidiana, avanzando poco a poco hacia la liberación. A lo largo de este viaje, hemos explorado algunas de las enseñanzas más profundas del budismo, desde la compasión universal hasta el camino medio y la liberación del ciclo de samsara. Cada una de estas lecciones tiene el poder de transformar no solo nuestra comprensión del mundo, sino también la forma en que vivimos nuestras vidas. Estas enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestra manera de relacionarnos con el sufrimiento, el apego y la compasión, mostrándonos que la verdadera libertad y paz están al alcance de todos, sin importar nuestras circunstancias. El camino del despertar es largo, pero cada pequeño paso nos acerca a una vida más plena, más consciente y más en paz. No se trata de perfección, sino de compromiso, el compromiso de vivir con mayor sabiduría, con más compasión y con un corazón abierto a todos los seres. Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar sobre qué enseñanza resonó más contigo. ¿Hay algo que quieras empezar a aplicar en tu vida? Nos encantaría que lo compartieras en los comentarios. Si este vídeo ha aportado valor a tu vida, te animo a que te suscribas a nuestro canal para seguir explorando juntos el poder transformador de estas enseñanzas. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este contenido, no dudes en compartirlo. Recuerda,
Cada acción de compasión, cada momento de presencia, y cada vez que optamos por el equilibrio, es un paso más hacia una vida más consciente y plena. Gracias por acompañarnos en este viaje, y esperamos seguir creciendo juntos en el camino del despertar.